Hablemos de la nota más relevante en el plano nacional, y es que el sector empresarial ha accionado en contra del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015. El presidente de la República le ha restado importancia a dicha solicitud o a dicha acción legal por parte de los empresarios. El CACIF presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la forma en que el Congreso aprobó el presupuesto 2015. Específicamente, el sector empresarial acciona para que se retomen las normas de control del presupuesto y rendición de cuentas. Estamos impugnando el proceso ilegal que el Congreso utilizó, que en nuestra opinión pasa por encima de la ley orgánica del presupuesto y en que se eliminaron los candados esenciales para el control de la deuda pública. Se suprimieron normas de control de ejecución de gastos a nivel municipal y se anuló la prohibición de pagar gasto corriente con deuda, así como la condición de aprobar uno a uno los préstamos del Estado por parte del Congreso, entre otras disposiciones. No estamos accionando el día de hoy en contra del presupuesto, ya que consideramos importante que el Estado cuente con un presupuesto operativo. Sin embargo, sí lo estamos haciendo en contra de aquellas normas que dentro del presupuesto consideramos fueron aprobadas de forma ilegal. El presidente Otto Pérez Molina reaccionó y dijo que lo que hacen los empresarios ya no sorprende a nadie, porque es una costumbre. El CACIF va a seguir presentando, esto ya es una costumbre, pues esto no es ninguna noticia nueva, no es ninguna sorpresa. Cada vez que hay un impuesto, cada vez que hay una reforma tributaria, acuérdense que la reforma tributaria que se hizo en el 2012 fue discutida ampliamente con el sector privado, y sin embargo, a pesar de haber sido discutida, cuando se aprobó en el Congreso de la República, llegó a tener hasta 70 recursos de inconstitucionalidad. Así que no es nada nuevo. Nosotros esperamos que la Corte de Constitucionalidad actúe sobre esto y vamos a ser respetuosos de las decisiones que ellos vayan tomando. La Corte de Constitucionalidad podría resolver esta misma semana 4 amparos solicitados en contra del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación del año 2015. En esta semana la Corte de Constitucionalidad podría resolver 4 acciones de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2015, 2 presentadas de manera individual, una por la Cámara del Agro y la reciente presentada por el CACIF. Fueron presentadas desde los inicios de enero 4 acciones de inconstitucionalidad. Uno es por la Cámara del Agro, las otras dos acciones son planteadas por 2 abogadas en lo particular, Rosa María Montenegro Porta de Garós y Annie Dougherty Arévalo. Y una 4ª acción de inconstitucionalidad que se recibió hoy, planteada por parte del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF. Para el día de mañana está prevista una sesión plenaria en la que la Corte conocerá de las primeras 3 acciones de inconstitucionalidad. Es posible que incluya ahí también el conocimiento de la 4ª acción que fue planteada hoy. En el Pleno, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también podrían resolver una revocatoria de amparo planteada por el Congreso de la República en contra de la suspensión provisional del impuesto a la telefonía. Las noticias nacionales. Sigamos con las noticias más importantes del día. A entender del presidente Otto Fernando Pérez Molina, el periodo de CICIG ha concluido y esta entidad ya no puede hacer nada por Guatemala. Al presidente de la República, Otto Pérez Molina, el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ya finalizó. Según el mandatario, si la CICIG no logró completar su trabajo en 8 años, tampoco lo hará en un solo periodo. Para mí la CICIG, aquí tenemos que ir avanzando por fases. La fase de la CICIG, que fue una comisión que no existe en ningún otro lado del mundo, para comenzar, que se pidió para Guatemala. 2 años, se ha ampliado el periodo ya 4 veces. Y ese periodo, para mí, esa fase ya terminó. La fase de la CICIG ya terminó. Lo que no pudo hacer en 8 años, no lo va a hacer en 1 año más, no lo va a hacer en 2 años más.
Entonces, ahora lo que tenemos que buscar los guatemaltecos es qué otra fase tenemos que hacer para seguir fortaleciendo el sistema de justicia del país. Eso es lo que necesitamos. Esa no es una necesidad de Otto Pérez, esa es una necesidad del pueblo de Guatemala y todos debemos de pensar como pueblo de Guatemala. No tengo que pensar yo por mis intereses y estoy demostrándolo una vez más que no estoy pensando en mis intereses. Mis intereses no son que la CICIG se quede o que la CICIG se vaya. Mis intereses son que el sistema de justicia se fortalezca. El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, culmina en septiembre del 2015. La señora vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, ha reconocido que la actual administración gubernamental no podrá alcanzar su meta de reducción de la desnutrición. La vicepresidenta Roxana Valdetti Elías reconoció que el gobierno no alcanzará la meta para el 2015 de reducir la desnutrición en un 10%. Según la vicemandataria, no es por falta de voluntad. El 10%, que era la meta que nos habíamos impuesto, hoy estamos viendo un poquito de números. Creemos que no nos va a dar tiempo y no por falta de voluntad, porque voluntad ha habido, pero es difícil a veces trasladarle a los papás la importancia de que nos permitan sacar a los niños, y ustedes saben, no es la primera vez que se los cuento, que hemos tenido muchas veces que ir hasta con jueces a poder sacar a los niños de sus casas para poder salvarlos. En este momento únicamente tenemos la medición del año pasado, que es 1.7 de nutrición crónica. Y la desnutrición que estamos midiendo y las 12 meses que estamos midiendo ahorita nos va a dar el resultado y la suma del 1.7 más lo que logremos en estos últimos 12 meses, que lo tendremos en 15 días más o menos. Asegurando que el Ministerio Público no le ha dado seguimiento a una serie de demandas en contra de la ex primera dama de la Nación, Sandra Julieta Torres Casanova, directivos de la Asociación de Juristas de la Nación han entregado un memorial al ente investigador solicitando que reactive los 15 expedientes en contra de Torres Casanova por lavado de dinero y abuso de autoridad, denuncias que datan de 3 años atrás. Ante esta situación, el jefe de la bancada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, asegura que estas acciones tomadas por Jurnac corresponden a campaña negra del partido líder como represalias a las medidas cautelares que Torres tomó contra un medio de comunicación manejado por el partido líder. Y trabajadores sindicalizados del Ministerio de Salud han anunciado las primeras protestas del año. Aseguran que hay desabastecimiento en la red hospitalaria nacional. Salubristas se estarán manifestando a partir de la próxima semana para exigir el pago de salarios atrasados. Además, demandarán que cese la presencia militar dentro del Hospital San Juan de Dios. Además, le estamos pidiendo al Ministerio de Salud que cese la militarización del Ministerio de Salud y que retire los oficiales que tiene para hacer trabajo de inteligencia en contra del sindicato. Los sindicalistas aseguran que por seguridad tomarán estas medidas y responsabilizan a oficiales militares por lo que les pueda pasar. Y nos preocupa que se esté militarizando el Ministerio de Salud y desde ya hacemos responsables a estos oficiales del Ejército si alguna compañera o compañero cae asesinado. Aseguran que el próximo lunes será la primera manifestación que estarán realizando. De no ser escuchados, aseguran la toma de carreteras y manifestaciones en diferentes departamentos. Buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles a las 8:45. Pablo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de esta noche. Y esa plática trata sobre el espantoso atentado que se ha producido hoy por la mañana en París, Francia, cuando un grupo de hombres armados que se identifican como islamistas han entrado a la redacción del semanario Charlie Hebdo, y han causado la muerte de una persona
en la recepción del edificio en donde se encuentra el semanario de 8 periodistas, en realidad 7 periodistas y un invitado. Han matado también a otro guardia, a un policía que se encontraba en las afueras de ese semanario, que estaba custodiado por lo menos de una manera presencial. Había 2 guardias en el sitio que no fueron capaces de repeler el ataque. Se trata del atentado más grave que se ha producido, 12 muertos en total en Francia en las últimas 5 décadas, y se trata de un golpe tan duro en términos generales para la libertad de expresión que el mundo entero, todos los medios del mundo, todos los periodistas del mundo, estamos reaccionando el día de hoy. Nos acompañan para tratar este tema Ileana Lamilla, quien es coordinadora del Observatorio de los Periodistas, es corresponsal de Reporteros Sin Frontera en Guatemala, es la directora de la agencia Cerigua, es miembro también de la Asociación Guatemalteca de Periodistas, de la APG, y tiene una larga trayectoria en defensa de libertad de expresión. Y está con nosotros el experto en temas internacionales, columnista en Plaza Pública, Roberto Wagner. Gracias a ambos por acompañarnos para discutir este tema que hoy sacude al mundo. Buenas noches, Roberto. El semanario no era primera vez que sufría un ataque, ya le habían incendiado su redacción, de hecho tenían policías asignados, el director, el jefe de información, por que sus publicaciones ya habían causado escozor entre grupos radicales. Pero lo que vimos hoy, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué puede entenderse de un ataque de esta dimensión y si parte o marca un parteaguas de esa ofensiva de los grupos radicales contra sus críticos? Bueno, se está recabando información sobre, digamos, las razones del atentado. Lo que sí queda claro, en base a lo que se puede ver, es que no es un atentado hecho por lo que en las comunidades de inteligencia llamaríamos un lobo solitario. O sea, no fueron individuos que se sintieron plenamente ofendidos por las publicaciones que sacaba el semanario Charlie Hebdo, sino que vemos un entrenamiento en la forma en la que, digamos, cuando observamos cómo, de acuerdo a los videos, la forma en que los individuos proceden a atacar. En uno de los videos donde matan al policía, existe un entrenamiento, existe una forma de cómo movilizarse, el uso de armas, la forma en la que están vestidos, también uniformados. Entonces, apunta a que realmente son individuos que pertenecen a una célula. Y hasta qué punto esto se relaciona también con otros atentados que hemos visto, a diferencia del atentado de Australia que vimos hace un mes, que sí es de un lobo solitario, pero eso es más parecido a lo que pasó en Canadá hace algunos meses y también a lo que pasó en un momento dado en la India hace ya unos años en Mumbai. Grupos entrenados, organizados, que hasta qué punto realmente están siguiendo direcciones de la máxima autoridad, de alguna autoridad, o simple y sencillamente están llevando a cabo, digamos, pero ya bajo un entrenamiento, porque no fue un ataque suicida. Eso es otra cuestión también muy interesante a ver. No fue un ataque suicida. La forma en la que procedieron estos individuos, hubo un entrenamiento, pero al mismo tiempo parecía que era la primera vez que llevaban a cabo una situación de estas. Dejan su tarjeta de identificación en uno de los vehículos, un zapato tirado. Esas son cuestiones, digamos, tampoco profesionales, por decirlo así. Ileana, ¿qué significa este atentado que se produce en contra de un semanario enormemente crítico, cáustico, puede decirse, incluso en contra del islamismo, que publicaba caricaturas que eran condenadas por muchas personas que siguen la fe musulmana, pero que era un semanario que reclamaba la libertad de expresión y que estaba protegido por la legislación francesa? Bueno, en primer lugar creo que hay un luto en el mundo, en el gremio periodístico. Me parece que fue un crimen cometido con total premeditación y alevosía, planificado obviamente, y que responde a la intolerancia que se ha visto ya en el mundo, que nos coloca en una situación muy riesgosa. A todos creo yo que cada día se cierra más el círculo, las guerras están generando todas estas reacciones, la intolerancia, repito, me parece que nos está colocando en una situación muy difícil, pero esto viene ya de años, porque la primera caricatura que se publicó en el 2006 generó reacciones diferentes de las que hoy tenemos. Por ejemplo, el Vaticano llamó a la cordura,
al respeto a las religiones y a la libertad de expresión, debe responder también a la responsabilidad con la que ésta se ejerce. Y muchos gremios en ese momento respondieron de diferente manera. Hoy el mundo está reaccionando en contra de este crimen atroz, ¿verdad? Que es un crimen en contra de la vida y en contra de la libertad de expresión. La respuesta en Francia, con más de 100.000 personas en la calle, indica que hay un rechazo popular. El rechazo, pero además que lo que pretenden no se va a lograr porque la gente no se va a callar, porque la libertad no se va a coartar. No se va a lograr acallar a esos periodistas. Yo debo preguntar, ¿es valiente o es temerario lo que están haciendo numerosos medios en el mundo? Paola nos contaba hace unos minutos, El Mundo saca en su edición de mañana publica 9 páginas con todas las portadas o caricaturas de ellos más emblemáticas. Más que un mensaje de apoyo, lo que están diciendo es... desafío. No los van a Reporteros callar. Sin Fronteras hizo un llamado a todos los directores de los medios a publicar las caricaturas. O sea, es prácticamente como un desafío y una reivindicación a este derecho que se tiene en relación a informar, a publicar, especialmente en temas tan polémicos como estos. Pero déjenme preguntarle a Roberto, ¿ese apoyo no puede encender más la ira de ese grupo, ese lobo solitario, o quien se adjudique o a quien se le atribuye ese crimen, al ver que el mundo occidental sale con Jesús y Charlie a decir yo respaldo y publican las caricaturas? ¿Puede eso azuzarlos? Puede que pase, pero es que ese es el objetivo del terrorismo. El objetivo del terrorismo es precisamente asustar, provocar miedo, para así generar una especie de control. Entonces, en el momento en el que uno viene y si está viendo al terrorismo en los ojos y parpadea, en ese momento perdió. En ese momento perdimos como humanos todos. Entonces yo creo que si bien es un desafío, pero también sí es algo que todos los medios y la sociedad en general debe venir y hacer un llamado, porque se deben respetar los diferentes derechos, se debe respetar, digamos, está la libertad de culto, pero al mismo tiempo la libertad de expresión, y que es precisamente en las sociedades occidentales en donde esto se ha cultivado, y también se debe respetar el respeto a la ley. El Estado de Derecho debe, digamos, prevalecer sobre esto también. Roberto, hay un riesgo sin ninguna duda en ese desafío hacia los islamistas, pero también hay un riesgo opuesto, y es que se considere que un ataque de este tipo justifica el gran sentimiento de xenofobia que existe en buena parte de Europa y que habla, por ejemplo, de la necesidad de deshacerse de los musulmanes, sobre todo en Europa central. ¿No temen ustedes que esto en realidad nos meta en un canal, en una vía que sea todavía pues mucho más peligroso? Sí, yo escuchaba reacciones de caricaturistas latinoamericanos en ese sentido, ¿verdad? De que, bueno, ellos murieron defendiéndolo en lo que creían, reivindicando su derecho de expresarse como caricaturistas, como dibujantes, en relación con temas muy, muy serios, polémicos, pero el riesgo que se debe correr, cada uno lo debe asumir como quiera, como pueda, ¿no? Muchos consideran que habría que replegarse, algunos dicen, bueno, si considero que esto es lo que yo debo hacer porque es mi derecho de expresarme de esta forma, y también creo yo que muestra el gran valor, la gran fuerza que tiene el dibujo, que tiene la caricatura, incluso mucho más que lo que se pueda escribir. Esto yo creo que es una lección. Que se puede fotografiar en muchos casos. Sí. Es más irreverente generalmente. Sí. La caricatura. Sí. Retomando el punto sobre las comunidades islámicas, sí, se pone bastante más presión sobre las mismas. O sea, sí. Por ejemplo, Marine Le Pen va a crecer enormemente en Francia en intención de voto, supongo yo. De cierta forma, porque es que también el problema aquí es lo que ha sucedido en Europa, también cómo se ha erosionado la sociedad en cuanto a los términos de lo que son los relativismos culturales, los ciertos grupos minoritarios a los cuales se tienen que, digamos, o que han luchado, que han abierto espacios para tener ciertas leyes, ciertos derechos especiales, pero se ha perdido, y por eso es que grupos tanto de extrema izquierda como extrema derecha en Europa han ganado recientemente elecciones locales, porque están reivindicando el papel de lo que es el ciudadano.
El ciudadano que puede ejercer cualquier religión que desee o no ejercer ninguna religión, pero siempre tiene que plegarse a las leyes del país en el que se encuentra. Ese es un llamado de atención realmente a la clase política, lo que está pasando hoy, de cómo tenemos, digamos, ciertos individuos que se encuentran dentro de las diferentes sociedades, pero que de repente, como decía el editor de la revista danesa, que hace unos años precisamente sacó la primera caricatura, el único derecho que no se vale en una sociedad democrática y libre es el derecho a ofenderse. Entonces, desde ese punto de vista, también han hecho muchos llamados las comunidades islámicas en Europa que han condenado los ataques y que también reconocen que su religión también debe estar bajo el escrutinio y la crítica de los medios, como lo están las otras religiones. Entonces, es una cuestión en la que sí va a existir esa presión, ha existido, pero de cierta forma esa es una de las razones por las cuales algunos lo podrían capitalizar, algunos grupos, particularmente en la extrema derecha, pero que ya han ido acaparando esos espacios precisamente porque se han dado casos muy permisibles para que estos grupos florezcan internamente en países europeos. Me preguntar algo desde el otro lado, aunque me disparen un pie. ¿Hay cabida para una discusión, para un debate sobre si una sátira de este tipo, no hablemos de censura, hablemos de mesura, hablemos de reconocimiento de la sensibilidad de la religión, del respeto a las religiones y de la vulnerabilidad o susceptibilidad de otros? ¿Hay espacio para pensar si sátiras como esta deberían considerarse más respetuosas o menos... o prohibidas, ¿estás diciendo? No prohibirlas, pero moderarlas. Es que ese fue el llamado que se hizo en el 2006, ¿verdad? A evitar esas provocaciones, a ejercer la libertad de expresión con respeto. Libertad de expresión con provocación. No, por eso. Es que hay que ponderar, digamos, hasta dónde puedo yo ejercer mi libertad de expresión, sin agredir, sin ofender, ¿verdad? Pero lo que es inadmisible totalmente e indefendible es lo que sucedió hoy, ¿verdad? Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que alguien dice, yo no puedo ir y lo voy a matar. Señores, entonces, pero legalmente no puede recurrirse en contra de la publicación de una caricatura por mucho que se considere ofensiva para cristianos o para musulmanes. Es que se recurrió, Juan Luis, y ellos perdieron el juicio en Francia. Claro, porque en términos generales la legislación le permite a los franceses la libertad de expresarse de manera libre. Exactamente. Aunque se trate de figuras religiosas. Por eso, entonces usted acude a los tribunales, pierde, sigue el problema. Ahora, ¿es este el momento para el debate? Yo diría que sí, porque la situación es muy grave, porque no sabemos hasta dónde puede llegar, sabemos cómo está comenzando, que incluso en el 2006 se trató de paliar, pero miren hasta qué grado llegamos. Roberto, ¿cómo es posible que las fuerzas de seguridad francesas no hayan sido capaces, su inteligencia, de identificar el surgimiento de grupos que nos estás diciendo no parecen ser lobos solitarios? Bueno, es que nuevamente y esto está relacionado con la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el caso de los combatientes extranjeros. Francia es el principal país en Europa en donde muchos hijos de inmigrantes, pero nacidos ya en Francia, que han viajado a Siria, a Irak, a unirse a las filas, digamos, de grupos militantes como el Estado Islámico. Sobre lo que es el debate, sobre el tema religioso, yo creo que está realmente tomando en cuenta mi impresión de cómo actuaron estos sujetos. La razón no es la ofensa religiosa. La razón es política, la razón es un terrorismo. El Estado Islámico que dice hacer cosas en nombre de Dios, de religioso no tiene nada. O sea, es una manga de criminales, asesinos, terroristas, que realmente, digamos que muchas de sus acciones, al igual que por ejemplo el Talibán lo ha hecho en Afganistán, el mes pasado entrando a un colegio donde el cual asesinaron, entre otras las víctimas, más de 80 niños musulmanes. No, o sea, no es una cuestión solamente, es una cuestión más del tema del terrorismo. Si vemos la sátira y la publicación y no... Es una forma de asustar al francés, a sus valores, como lo fue también los atentados del 11 de septiembre, los atentados en Londres y demás. Es una forma de venir y buscar, a través del terror, venir y digamos, generar un debate que para mí sería muy preocupante, que establezca límites. Porque en ese momento parpadea uno contra el terror y pierde.
Ileana. Pero no es solo hacia Francia, veamos lo de España también, veamos que ya al caricaturista danés la seguridad se la han duplicado. Ahora, por el riesgo que supuestamente puede correr. ¿Puede pensarse que Francia fue, digamos, desdeñosa o poco cuidadosa al mantener una seguridad tan escasa o tan débil ante la posibilidad de un atentado de ese tipo? Que seguramente subestimaron la brutalidad con la que estos es muy difícil, criminales pudieran reaccionar. Es muy difícil. Uno de los sospechosos está en los archivos de Interpol, los archivos de la inteligencia estadounidense. Pero hay tantos sospechosos, digamos, no se pueden capturar a todos en todo momento. Es la forma en la que se ha ido tratando la inteligencia en los últimos años ha caído bajo mucha crítica. Acaba de salir el reporte de la CIA sobre tortura, sobre violaciones a derechos humanos. Entonces es también es una profesión sumamente difícil. ¿Hasta qué punto, digamos, no caer precisamente en un estado de gran hermano, ¿no? O sea, digamos, de tener un vigilante detrás de cada persona, de cada ciudadano. Entonces, tomando en cuenta que los servicios de inteligencia franceses son bastante hábiles para esto, tomando en cuenta, por ejemplo, digamos, el caso de Canadá, en donde ingresan al Parlamento canadiense personas armadas. Entonces es muy difícil hacer eso, es muy difícil venir y entrar, pero sí vamos a ver tal vez una reacción, pero que va a estar muy consciente de eso, de tener un balance en cuanto a no generalizar versus todo lo que sería toda la comunidad islámica, pero sí también recordar de que la ley debe ser igual para todos, ¿no? Ileana, ¿cuál cree usted que debe ser la reacción, el sentimiento de la prensa guatemalteca, pero de la ciudadanía también? Yo creo que de condena, de repudio a este tipo de acciones, de la reivindicación a la libertad, de la reivindicación a la libertad de expresión y sobre todo el respeto a la vida, ¿verdad? Y el respeto a las opiniones ajenas y no interferir de esa manera y agredir de esa manera tan violenta, tan brutal a quien está provocando o excediéndose en una libertad que tenemos todos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para platicar con la ministra de Educación a las puertas del inicio del nuevo ciclo escolar. Ya volvemos. Estamos de vuelta a las 8:45 y nos acompaña en este día miércoles la ministra de Educación, Cintia del Águila. El ciclo escolar nacional está a punto de arrancar el próximo 15 de enero. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Bienvenida a las 8:45. Buenas noches, señora ministra. Corríjame usted si tengo equivocada la cifra, pero son 4.100.000 alumnos los que empiezan clases dentro de poco más, una semana. ¿En todo el sistema? En todo el sistema todos los educativo. sectores, sí. Así educativo, privado y público. Por cooperativa y municipal. Y nuevos son más de 400.000 los que ingresan este año a estudiar. No hay una estadística así tan grande. Lo que hemos encontrado es que las proyecciones de población han variado y por eso es que las cifras, digamos, de las tasas han sido bajas. Digamos, la crítica que ha habido a que ha bajado la matrícula. Lo que hemos hecho, hay un estudio que vamos a presentar ahora al final de enero, es que el número de niños que se esperaba que nacieran, de acuerdo a la proyección del último censo del 2002 y la tasa de natalidad de ese momento, se esperaba que nacieran de 460 a 480.000 niños anuales. Eso no fue así. A partir de 2006 han nacido y están en el INE registrados 360.000. Eso nos da 100.000 niños, casi menos, cada año. Entonces, lo que estamos cubriendo es la población que de los niños nacidos en esa época en primer grado. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Cómo no? Se escuchan quejas de padres que llegan a las escuelas y no encuentran cupo. Sí. Una nota de prensa hoy decía que por el alto porcentaje de repitencia, que en la capital es de casi 20%, saturan el sistema y los nuevos que vienen, tal vez con buenas notas, no logran entrar. ¿Cómo subsanan ustedes esa
ese déficit de oferta educativa? Mire, hoy precisamente estábamos hablando de uno de los casos que salió en un medio escrito y efectivamente lo que se hizo fue mandar a las supervisores a ver a las escuelas. Lo que se tiene es un reglamento de evaluación. Ese reglamento de evaluación lo que hace es que al niño se le acompaña a lo largo del año. Estamos trabajando porque es inaudito que tanto niño pierda el año. Eso quiere decir que durante el año o no hace nada o no se le puso nada de atención. Entonces, lo que trata el reglamento de evaluación es que mes a mes o bimensualmente, de acuerdo a cómo se evalúe, en el mismo centro educativo, sea público o privado de cualquier tipo, se le dé los mecanismos de mejora y se le dé ese acompañamiento. No debería de haber tanta repitencia si el reglamento de evaluación se aplicara correctamente. Ministra, ahora, pero en un país en el que 1 de cada 2 niños es desnutrido, es muy probable también que nuestro sistema escolar público resulta enormemente, digamos, muy poco empático con esos niños y que no tenga las herramientas apropiadas para ayudarles si ellos no han desarrollado todas sus capacidades mentales para el aprendizaje. No tenemos un sistema apropiado para atender, ni siquiera evaluamos a qué niños están, de acuerdo con su edad cronológica, pues en edad mental apropiada. No, sí hay mecanismos, sí hay algunas, digamos, estrategias que se están utilizando y que se está trabajando. Yo les pongo, por ejemplo, desde el 2012 nosotros nos dimos a la tarea de reducir el fracaso escolar en primer grado. El fracaso escolar era de 37%, ¿Ya es cuánto decir, se que redujo? niños. Ahorita lo llevamos, la última cifra en diciembre fue 28%. Entonces se ha reducido. ¿Cómo se hizo? Con estrategias de capacitación a los maestros de cómo poder atender a niños que de una u otra forma no han llegado, no han completado la competencia en un cierto momento. Se les dieron materiales, se les dieron todo ese tipo de ayuda. Y también pláticas a los papás, porque también es necesario. Jesús bendito. Tuvimos un problema técnico, pero podemos seguir conversando. No se preocupen. Problema técnico y seguimos conversando. Adelante, señora ministra. Muy bien. También es necesario que los papás sepan la importancia de que los niños se queden en la escuela, que permanezcan ahí y de un poco de apoyo desde la casa. Padre que yo le preguntaba que llega a querer inscribir a su hijo en el nivel de secundaria y no hay cupo. ¿Dónde lo coloca? Entonces, eso ¿Qué es hace lo que usted para suplir ese nosotros déficit? estamos viendo de acuerdo a esta noticia, como le decía. Lo primero que hicimos es no podemos decir que porque hay repitentes no entran otros jóvenes. Lo que tenemos que buscar son alternativas ahí mismo o en otros lugares cercanos. Eso lo estamos viendo ahorita exactamente porque fue hoy en la mañana que salió esa noticia y empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pero tenemos que buscar mecanismos para poder atender a los niños. Ministra, no se pueden usted quedar dice que afuera. se ha reducido la tasa de natalidad en el país y que por tanto son menos niños de los que se preveían que tenía que recibir el ciclo escolar. Sí, en la ENSNI eso ha sido uno de los datos. Cada no es año. que lo diga yo nada más. ¿Cuántos niños quedan afuera de nuestro sistema escolar? ¿Hasta qué porcentaje de los niños que deberían estar en escuela están adentro y cuántos están afuera? Mire, de acuerdo a este estudio que yo le digo, en donde lo que se hizo fue un cruce de información con la ENSMI que ha habido, no solo la encuesta es muy antigua, desde el 2002, pero han habido 2 ENSMI en 2 diferentes años, se hizo esto y lo que tenemos es que nuestra cobertura va arriba del 90%, pero se tiene que oficializar esto junto con el INE en primaria, de acuerdo a las proyecciones, en primaria, correcto, en secundaria aún no. En secundaria nuestra cobertura está en 40, casi 37 a 40% en básicos y menos del 30% en diversificados. Lo demás lo cubre el sector privado educativo. Una parte lo cubre el sector privado, pero hay muchos jóvenes fuera del sistema. Pero si usted dice 90% en primaria, quiere decir que es menos de los 95% que decía el gobierno de la UNE en el 2011 que tenían la tasa de escolaridad. Eso es correcto. Esta pregunta ya se la hemos planteado, pero retomémosla. ¿Por qué bajó la escolaridad? ¿Por qué bajó? En ese momento, cuando se llegó no a 95, se llegó casi a 98% en cobertura. En ese momento hay varios factores que pueden afectar. Primero, los niños no tenían un código único. Comenzó al mismo tiempo las transferencias condicionadas y encontramos niños inscritos, el mismo niño en varias escuelas, en 2 escuelas, por decirle. Como no había un código único, no había un sistema que regulara eso y que pudiera decirnos este niño ya está acá, ya no puede estar en otro lugar, y cobraron en 2 diferentes lugares esa transferencia condicionada. Esa es una de las razones. Luego hubo un repunte de regreso
de niños ya que habían salido del sistema y encontramos muchos niños arriba de 13, 14 años en la primaria. Dos preguntas para la ministra. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Si usted tuviera que hacer la lista de los 3 problemas más relevantes que encuentra en el sistema de educación público, ¿cuáles diría usted que son esos? Y por el otro lado, ¿cuáles metas educativas se han alcanzado durante su periodo como ministra? Bueno, si yo hablo de 3 problemas graves, definitivamente la calidad educativa en la que hemos trabajado desde el primer día, es decir, el desarrollo de esas destrezas básicas en lectura y matemáticas. Un problema también muy arraigado, muy fuerte y que es difícil poder atender es el de la infraestructura escolar, el poder atender los 27.000 edificios escolares que se tienen. ¿Cuántos están en buen estado de esos 27.000? Pues que nosotros hemos podido atender y están en condiciones muy buenas, hay 3.500 atendidos. Además de eso, hay otros que han atendido otras instituciones, sobre todo agencias internacionales, países amigos y el sector privado. ¿Pero qué podemos pensar? ¿Que hay 20.000 escuelas en condiciones inferiores al óptimo? Sí, yo creería que hay una buena cantidad. No podría decir número, pero hay escuelas que verdaderamente sí necesitan esa ayuda y nosotros hemos tratado de dirigirnos a las más rurales, a las más lejanas, y se ha solicitado que la contribución de empresas y de agencias internacionales sea en las urbanas, que es donde ellos más actúan. Calidad educativa, entonces, nos dijo también infraestructura. ¿Y la tercera? La tercera, yo creo que el reto dentro de la misma calidad es en el que más hemos trabajado, que es la formación docente. El poder atender esa realidad, esa necesidad inmediata con una formación, tanto en profesionalización de los maestros en servicio como en la formación inicial de los docentes, que es en lo que hemos trabajado. Y entonces de ahí nos pasamos a los logros. ¿Cuáles son los logros? De acuerdo a lo que usted me decía, yo creo que las metas educativas, exactamente, nosotros nos propusimos en la parte cualitativa, esta misma que yo les contaba, el bajar esa tasa de fracaso escolar. Y nosotros lo hemos revertido a decir el éxito escolar en primer grado se ha logrado porque se ha bajado de 37 a 28% ese fracaso escolar. El fracaso incluye la deserción y la repitencia. Entonces se ha logrado bajar, no solo, se ha hecho un trabajo junto con los maestros, junto con las direcciones departamentales, los supervisores, ha estado involucrado un sistema de monitoreo nuevo que hemos implementado y que se ha extendido. Este año ya se extiende hasta 6º grado para que podamos dar ese seguimiento casi personal, ¿verdad? Estar detrás de cada uno de los niños. Si se inscriben ahorita tantos niños, ver a lo largo del año qué pasa y por qué se retiran. Ese es uno de los logros. Luego yo creería que los programas, el de matemáticas, el de lectura específicamente, hemos podido llevar a las aulas libros de lectura y el resultado se mira ya no solo en las actitudes de los niños hacia los libros, en llegar a las escuelas y que soliciten más libros porque les ha parecido una buena práctica. El de la media hora de lectura se encuentra en casi todas las escuelas, pero también hay resultados de pruebas internacionales en donde ya ha habido un cambio y una mejora en estos en la capacidad de lectura. En lectura y en matemáticas, en 3º y 6º grado de primaria. Ministra, respecto de los textos escolares, sí. ¿Qué porcentaje se está distribuyendo en términos reales? Bueno, al día de hoy tenemos 80 municipios en donde ya se entregaron los cuadernos de trabajo. Hay una división, hay una diferencia. Nosotros entregamos textos escolares para que sean utilizados hasta 4 años, para 3º, 4º, 5º y 6º, porque son libros de uso que pueden pasar de un grupo a otro a través de los años. Y están los cuadernos de trabajo. Lo que se da año con año son los cuadernos de trabajo para los niños pequeños de preprimaria, 1º y 2º, porque ellos trabajan en esos cuadernos de trabajo. 80 ya municipios de 336, 38, o 38 vamos ya. Sí, y tenemos planificado terminar el 4 de febrero. Para el 4 de febrero está entregado en todo el país. Si tenemos una matriculación en primaria del 90%, pero casi el tercio es un fracaso porque se va a la escuela o tiene que repetir. Y en el nivel secundario, tan solo 3 de cada 10 son atendidos por el sistema público. ¿Dónde estamos fallando como Estado? Bueno, yo ¿Dónde creo se encuentra la explicación de por qué estamos tan abajo de lo que deberíamos tener en
pleno año 2015, cuando se tendría que cumplir las metas del milenio. Sí, yo creo que la educación de jóvenes y la pertinencia de esa educación es lo que a nivel mundial nos está afectando. Los jóvenes tienen que encontrar en la educación un medio de aprendizaje, pero un medio también para que les dé las herramientas para la vida, las herramientas para trabajar. Y esas oportunidades, esa variedad de oportunidades no se ha dado. Es muy limitado. En cada uno de los departamentos, municipios, la oferta educativa es limitada y es donde debe de crecer. Y eso lo que requiere es una inversión mayor. Porque para poder abrir más centros educativos, lo que tenemos es la necesidad de una infraestructura que los pueda recibir y los maestros que los puedan atender. Ministra, ¿cuál es el déficit de maestros que tenemos? Maestros por contratar para cubrir por completo la educación primaria. Vamos a ver, en este momento, según nuestros números, hay 150,000 maestros. ¿Cuántos más necesitaríamos para atender ese 10% de niños que no están en las escuelas? En primaria. El problema no es la infraestructura, no es la capacidad del ministerio. En primaria es que hay que ir a buscar en esos lugares alejados. En secundaria sí hay déficit. En primaria yo creería que no hay déficit. Lo que hay es una distribución no equitativa de los maestros entre áreas rurales y áreas urbanas. Ahí tenemos suficientes maestros para el número de niños que hay. Si uno hace lo mismo que yo platicaba la vez pasada con ustedes, si uno hace una división, sale un número perfecto de niños por maestro. El problema es que hay lugares mal están distribuidos, exacto, y es en lo que se ha trabajado. ¿Cómo poder lograr que donde hay más maestros en áreas urbanas, poder moverlos hacia áreas rurales y puedan trabajar con niños en donde hay un maestro para 70 niños? Y pues encontramos áreas urbanas en donde hay 3 maestros para 20 niños. Esas realidades se dan. Debe ser considerada una meta educativa el cambio que se ha dado en la formación de los maestros. Esa es la siguiente, sí, alcanzada. El fortalecimiento de las capacidades de los maestros, el poder formar al maestro a nivel superior, es una meta que definitivamente sí ha sido. ¿Y eso marcha apropiadamente? Marcha apropiadamente. Nosotros trabajamos con la universidad todo el año pasado. Ellos ya aprobaron la malla curricular, ya tienen las sedes en donde se van a recibir. Solo nos queda ya establecer cuáles son sedes además de las de cabeceras, porque en el convenio que tenemos es en las cabeceras donde ellos tienen sede y en otros municipios en donde se vea la necesidad, es decir, que hay una demanda educativa. Ministra, gracias por acompañarnos a las 8:45. Mucha suerte en el ciclo 2015. Es el último que le corresponde a usted ver en su cargo como ministra, ¿es así? Gracias. Tiene un reto especial en este 2015, gracias a Dios. No ser interpelada, va a decir la ministra. Un reto especial, bueno, sí, en este 2015 lo que queremos es consolidar los programas. El primero es la entrada de estos jóvenes en la universidad, el poderlos acompañar a partir de febrero y el poder ver culminado ese año, el poder consolidar los programas de matemáticas, de lectura, de valores y el poder verdaderamente desarrollar esas destrezas y ese compromiso de los maestros para dar los 180 días de clases completos y desarrollar competencias en los niños. Mucha suerte, gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a una breve pausa comercial y le ofrecemos la información de deportes a continuación.